Vamos a hablar de los factores subjetivos y la primera parte del artículo 1724 habla de los factores de atribución, que son la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas en el tiempo y el lugar. Va a comprender la negligencia y la impericia en el arte o profesión. La culpa consiste en un defecto de la conducta con resultados lesivos para otros, lo cual sustenta un juicio de desaprobación de un hecho antijurídico que se refleja con su autor. Implica valorar esta actitud subjetiva del sujeto, ¿no? Revelada por su comportamiento exterior. Entonces hay que confrontar esa conducta con la exigible. Se va a examinar la culpabilidad a partir de la exteriorización. Para eso tenemos que hablar de imputabilidad de primer y segundo grado. Cuando hablamos de imputar a una persona, es tratar de imputarle la actuación de un hecho y sus consecuencias. En la imputación de primer grado debe haber un acto voluntario ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se va a manifestar por un hecho exterior. Y cuando hablamos de imputabilidad de segundo grado, se debe analizar si esa actuación del agente merece que se le reproche por dolo o culpa, ¿sí? Para eso se debe analizar el parámetro del kit de la culpa objetiva y se necesita un obrar voluntario, ¿sí? Que es la imputabilidad de primer grado. A falta de esta imputabilidad del primer grado nos vamos a basar en la imputabilidad de segundo grado, que es básicamente el mero del desajuste entre la conducta que habría sido diligente para poder responsabilizar al sujeto. La culpa es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias, las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la negligencia, la imprudencia y la impericia en el arte o profesión. Los requisitos para que la culpa sea considerada como tal son la omisión de la conducta debida y la ausencia de la intención de dañar. Este último requisito puede manifestarse como negligencia, que consiste en no haber adoptado la debida diligencia para evitar la producción del daño, y es una conducta omisiva del sujeto, ya que de haber realizado la actividad exigida, el daño se habría evitado. Se incurre en negligencia cuando se hace menos de lo debido. También puede manifestarse como imprudencia, cuando el sujeto actúa de forma precipitada sin prever las consecuencias que podrían ocasionarse con su conducta. Hay imprudencia cuando se hace más de lo que se debe. También está la impericia. Se da cuando hay incapacidad de quien por su trabajo o profesión se supone capacitado para impedir la producción del daño, pero existe una falta de conocimiento de su parte, ya sea por ausencia de sabiduría, práctica o experiencia. En el ámbito penal y civil, el concepto de la culpa es la omisión de la conducta debida para prever o evitar un daño. Se manifiesta a través de la imprudencia, negligencia, impericia o la inobservancia de reglamentos o deberes. Cuando se analiza la culpa civil, lo que se evalúa es la conducta respecto de la actividad deseada, aceptándose exteriorizaciones y presunciones. En cambio, cuando se va a analizar la culpa en sede penal, lo que se va a hacer es un análisis minucioso sobre la conducta subjetiva que tuvo el sujeto. La culpa más leve es la responsabilidad civil y en caso de que se absuelva en sede penal de la culpa, no hace cosa juzgada en sede civil, es decir, que este puede ser culpable o responsable en sede civil. En el Código Civil de Vélez se regulaba la esfera contractual y extracontractual de forma independiente, admitiendo dos teorías según se reconociera el concepto de la culpa de forma común o diferente en ambas. La teoría de la dualidad la separa, y la teoría de la unidad lo que hace es decir que tiene un concepto idéntico, pero no excluye que el régimen de responsabilidad deriva de antecedentes diversos. En el Código Civil y Comercial de la Nación actual, las teorías se encuentran unificadas y la diferencia entre los factores de atribución según operen en el ámbito contractual son abstractas. Esto quiere decir que las cuestiones no se abordan de forma idéntica, ignorando la presencia contractual y extracontractual, sino que al ser el concepto de la culpa genérico, las circunstancias del nacimiento de la obligación
son las que se tienen que tener en cuenta a la hora de analizar la conducta subjetiva del actor en el caso concreto. Con respecto a la prueba de la culpa y los eximentes, corresponde a quien los alega. En principio no se presume, pero existen ciertas excepciones. En primer lugar, existen presunciones jurisprudenciales que invierten la carga probatoria, como es el caso de los accidentes de tránsito o, como lo dispone el 1754 con respecto al hecho de los hijos, donde padres, tutores o curadores son responsables solidariamente y solo se liberan acreditando que el ser imposible evitar ese daño. Y en segundo lugar, las obligaciones de medio de resultado. Si la obligación es de resultado, ahí es factor de atribución objetivo, porque la no obtención de resultado implica responsabilidad y ahí se invierte la carga probatoria. En cambio, las obligaciones de medios, ahí sí debe ser probado por quien lo alega. Y en cuanto a la dispensa de la culpa, implica eximir anticipadamente al responsable por el incumplimiento culposo. En principio solo va a ser en la órbita contractual y la dispensa se canaliza a través de las cláusulas limitativas de responsabilidad o excluyentes. Las limitativas son consideradas válidas, mientras que las excluyentes no, y se tienen por no escritas. Como bien dijo la compañera, el que alega debe probar lo que demanda o denuncia. Ahora, hay una excepción a esta regla, que es que se presume la prueba en algunas circunstancias. En el deber de vigilancia, por ejemplo, o cuando la mora está acreditada. Estas presunciones de la prueba tienen un límite, que es que en el caso del dolo siempre se debe acreditar, no puede presumirse. Con esta misma lógica, no se puede plantear la dispensa en los contratos respecto del dolo, aunque sí puede el damnificado renunciar a los efectos del dolo. Respecto de los efectos, está claro que en el dolo se refiere a las consecuencias mediatas e inmediatas previsibles, y en los contratos a lo que las partes pudieron prever. Pero no se puede transmitir solidariamente el dolo a los otros, forman parte de del deber solidario. Tampoco puede atenuarse el dolo, y tampoco se puede alegar el consentimiento informado como forma de excluir la antijuricidad, ni tampoco que la víctima hubiera interrumpido el nexo de causalidad. En el Código de Vélez hay tres formas de plantearse el dolo: como vicio de la voluntad, como aspecto delictual o como una faz obligacional. El nuevo código recepta el aspecto delictual del dolo en su intención, especialmente como una de sus formas, que puede ser directo o indirecto. El directo tiene el fin de producir un daño, y el indirecto no procura específicamente producir el daño. La otra forma a la intención es el dolo eventual. El dolo eventual se manifiesta a partir de una indiferencia manifiesta respecto del daño. Hay una desaprensión en el daño que se causa, distinto del dolo con representación, que es en el caso en que se piensa que no va a producirse el dolo, que no acaecerá, dice. Esta perspectiva del nuevo código pone en evidencia que se tomó más la intención que el resultado en el caso del dolo.